Bien. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de pureza y emoción. Como siempre y como es habitual y voy siempre remarcando, pueden suscribirse a nuestro canal para estar al tanto de todos nuestros contenidos. Hoy vamos a hablar de uno de los críticos, de los mejores críticos que ha tenido la fiesta de los toros. Uno de los críticos más independientes y, por supuesto, más honrados, ¿no? Me refiero al gran Joaquín Vidal, que tristemente nos dejó en el año 2002 y hasta ese mismo año le pudimos estar leyendo en el diario El País, donde escribió durante más de 25 años, ¿no? Para hablar de él, para hablar de su figura, nos acompaña su hijo, que también es periodista y tiene el honor de llamarse como su padre, Joaquín Vidal. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias. El placer, desde luego, que es mío, porque soy un gran admirador de todas las crónicas de tu padre, ¿eh? De Bueno, hecho, algunas en el portal sí que hemos publicado, de una de las crónicas, algunas de las más interesantes, las que eran todas, pero sí que hemos publicado algunas de él en Pureza y Emoción. pues te lo agradezco, sobre todo teniendo en cuenta que hace 18 años que murió, por lo tanto, que son crónicas casi del Paleolítico respecto a cómo estamos ahora, ¿no? Pero bueno, es muy emocionante para los hijos y para la familia, pues bueno, que se mantenga vivo el legado de nuestro padre. Y además se aprende mucho leyendo ese tipo de crónicas independientes, se aprende mucho. A mí, Joaquín, una de las cosas que más me llamaba la atención de tu padre es que él no le gustaba dormir en los hoteles. Cuando iba a cubrir una feria, no le gustaba dormir en los hoteles donde dormían toreros, banderilleros y gente del mundo del toro, ¿verdad? Bueno, fíjate, eso es curioso, ¿no? Porque, bueno, forma parte de, tú has dicho en tu introducción tan amable, la independencia, ¿no? De un crítico taurino. Fíjate, yo ahora me dedico a la comunicación corporativa y hay un recurso de la comunicación corporativa para conseguir ganarte a los periodistas que se llama los famosos empotrados, ¿no? Cuando tú empotras a alguien en tu equipo, cuando lo metes a convivir contigo, se produce una empatía directa y evidente entre el periodista y el personaje. Esa empatía cambia el juicio, es el síndrome de Estocolmo que se tiene, ¿no? El hecho para él de estar alejado de todos los ambientes taurinos, sobre todo en feria, ¿no? No quiere decir que rehuyera, pero le está un poco al margen de todo ese ambiente, de toda esa sopa, ¿no? Que se produce alrededor de una cosa así. Yo creo que le permitía tener una cierta independencia. Hay una anécdota, si me permites, David, hace... Por supuesto. ¿En qué años, bueno, el rey Juan Carlos, hoy emérito, pero entonces el rey Juan Carlos, daba por su santo, siempre recibía en el Campo del Moro, en el Palacio Real, pues a personalidades de la cultura y demás, ¿no? Y un año lo centró en gente de la tauromaquia. Fíjate, hoy sería muy complicado esto, ¿no? Y al volver, mi padre pues, fue muy emocionado y muy contento de ir al encuentro con los reyes, ¿no? En una recepción con todo el mundo de los toros. Al volver me decía, joder, fíjate, macho, he estado en la cola ahí hablando con Tomás Campuzano, ¿no? Pues que es majísimo. ¿Y ahora cómo lo hago yo? Una crónica dura, ¿no? Yo tan majo. Bueno, sí, él compartió amistad con pocos toreros, cosa que, bueno, es un rara avis en este mundillo, y yo creo que eso ayudó a la independencia de sus críticas. Sí, totalmente, seguro. Además, porque él estaba simplemente comprometido con la afición. Es decir, él, si un torero no estaba bien, lo decía, que por cierto es algo que se suele hacer en el deporte y en cualquier disciplina, quiero decir, en cualquier deporte, en cualquier disciplina artística y en cualquier mundo, sea el que sea, ¿no? Se dice cuando alguien está bien o no está bien, simplemente eso. Sin embargo, en los toros, eso es una barrera importante, no todo el mundo lo hace. Tu padre no tenía miedo y efectivamente cuando un torero estaba bien lo decía, cuando no estaba bien también lo decía e incluso denunciaba al afeitado. Su compromiso era absolutamente con la fiesta y con el aficionado. Bueno, yo creo que todos los críticos taurinos en ejercicio intentan ser lo más objetivos y lo más independientes posibles, todos los que están, ¿no? Pero sí es cierto que igual una diferencia en esto, que no se da mucho en la crítica taurina, al ser tan especializada, es que la aproximación de mi padre a la crítica taurina
fue periodística. A ver, él fue aficionado desde niño. Mi abuelo lo llevaba a los toros cuando era muy niño y todo ese bagaje de años y años viendo toros ayuda al crítico taurino, ¿no? A la hora de... Pero su aproximación al mundo de los toros era periodística. Él primero era periodista y luego era aficionado. Quiere decir que esto se produce, bueno, quizás en el periodismo deportivo cada vez menos, ¿no? Hay más forofismo y menos periodismo. Su aproximación, pues bueno, era al periodismo y su compromiso pues era sobre, pues bueno, ahí hay unos espectadores que tienen unos derechos, una ley que se debe cumplir, un reglamento, y bueno, este era su arquetipo, su esquema primario de crítica, ¿no? Entonces, claro, el hecho de no tener amistades profundas, no tener intereses, que yo creo que ningún crítico taurino actual los tiene, ¿no? Ni de la época, con determinados toreros o determinadas ganaderías o de determinados empresarios, pues el hecho de pertenecer a un periódico muy potente económicamente que te da más independencia, pues le permitía trabajar de esta manera. Incluso él logró, bueno, de que el afeitado, ganaderías que afeitaban, creo que era una noticia en concreto, saliese en la portada del País. Bueno, es que era el fraude del momento, ¿no? Y yo no sé si sigue siéndolo, ¿no? Pero claro, era una lacra muy importante en la fiesta de los toros. Y en su momento, a su forma de trabajar y de plantear la crítica taurina y su línea de trabajo, que decían que, bueno, que era poco amigo de los toros. Yo creo que el más amigo de los toros es el que exige más pureza y más autenticidad en la fiesta y más justicia en lo que está sucediendo en el ruedo. Y, bueno, pues efectivamente el afeitado era en aquel momento. También ayuda a que en ese momento los toros sí tenían importancia social, cultural y relevancia periodística en los medios de comunicación. Ahora es un ejercicio casi de voluntarismo por los medios mantener la crítica taurina, mantener una sección de toros. Prácticamente ya no existe prácticamente en casi ningún medio de comunicación. Y, bueno, en aquel momento los toros eran importantes. Es decir, un torero que saliera por la Puerta Grande en San Isidro era un hecho de relevancia social en Madrid. Y, bueno, esto es lo que claro, ese tipo de fraude tenía un interés periodístico, un interés para los lectores, que hacía que el periódico pues decidiera colocarlo en portada. Y además yo creo que tu padre también, además de que, como decía anteriormente cuando empezábamos el programa, para mí ha sido uno de los más honrados, y sé por qué lo digo, pero es verdad que coincidió en una época donde había una crítica que efectivamente pertenecía a grandes medios, pero además era una crítica más exigente, ¿no? Coincidió con Navalón, coincidió con Zabala, y eran tres periodistas, tres críticos que realmente exigían pues toda la verdad posible, ¿no? Bueno, yo creo que ahí había una época de oro de la crítica taurina, ¿no? También me gustaría destacar a Paulaza, Javier Villán en otro momento, quizás un pelín posterior, o sea, grandes críticos taurinos de la época que yo creo que tienen en común que llevaban muchísimas décadas viendo toros, desde niños llevaban viendo toros, ¿no? Entonces, esto le permite al crítico taurino tener un juicio mucho más completo, ¿no? Con una visión más retrospectiva, menos anclado a la coyuntura del momento y con una visión más larga en el tiempo. Y esto ayuda a la crítica taurina. Es verdad que entre ellos eran prácticamente todos amigos. Barquerito era otro crítico de la época. Sí. Entre todos eran amigos y tenían mucha relación. Y bueno, para mí fue una época, bueno, igual también por cuestiones sentimentales mías, ¿no? De oro de la crítica. Te voy a hacer una pregunta comprometida, Joaquín. ¿Sabes si en algún momento intentaron chantajear a tu padre o comprarle por parte de algún torero o algún empresario? A ver, no son preguntas comprometidas, sino respuestas, malas respuestas, ¿no? A ver, no me consta ningún intento de compra ni nada en absoluto, no, ni muchísimo menos. Lo que sí me consta, porque los vivíamos en casa, eran serias amenazas, ¿no? Algunas amenazas de muerte, algún incidente un poco complicado que hubo en su momento en algún viaje suyo y bueno, por teléfono, fin de semana, por las noches,
a veces se recibían amenazas en casa, ¿no? Bueno, mi padre lo afrontó con absoluta naturalidad y sin ningún tipo de amedrentamiento siguió su línea de trabajo, ¿no? Reforzada. Todas estas cosas te refuerzan, ¿no? A la hora de trabajar, porque quiere decir que a lo mejor estás dando donde duele y estás dando en una trama corrupta, una trama mafiosa, y debes seguir trabajando ahí. Desde luego que sí. Ver los toros con tu padre, al parecer, los que han tenido el gran privilegio de ver una corrida con él y con él comentándola, pues era un auténtico placer. Tú habrás tenido, evidentemente, ese placer, ¿no, Joaquín? Bueno, para mí lo raro era ir a los toros sin mi padre. Entonces, no sé cómo hacer con los toros. Bueno, yo la verdad es que a mí me inculcó la afición desde niño, desde muy pequeño. Fui con él a los toros con pantalón corto. Yo siempre he dicho la broma de que la única ilegalidad que cometió mi padre en su vida es llevarme a mí, llevar a sus hijos a los toros antes de los 14 años, que era la edad legal, de muy pequeño a Vista Alegre, cuando era segundo crítico en informaciones y en Pueblo. Luego las ventas, fuimos a algunas ferias con él también, que esto era una experiencia fantástica. Y bueno, la verdad es que él transmitía pues algo que le leí luego a Curro Romero que decía de él, ¿no? Y me llama la atención porque yo creo que no debieron ver muchas corridas juntos, Curro Romero y él. Y es que mi padre veía el toro desde que salía por los toriles, intuía cómo iba a ser el toro, ¿no? Lo que iba a suceder. Y ese pronóstico ese diagnóstico tan inicial se solía cumplir. Y bueno, pues la verdad es que sí que para mí era muy divertido, pero bueno, yo en fin, soy el hijo, ¿qué voy a decir? ¿Y sabes de qué fuentes bebía él? ¿Qué críticos anteriores a él le inspiraron? ¿Cómo fue su aprendizaje? Además de que lo llevaba, como comentabas antes, su padre, su abuelo. Bueno, él siempre decía que la gran escuela taurina que él había tenido era la andanada del 8 en las ventas, que es el equivalente al 7 de ahora, ¿no? Sí. Él quedó huérfano muy joven y en casa no había mucho dinero, pero entonces era accesible y barato ir a la andanada y acabó de niño pues en la andanada del 8, ¿no? Luego él, pues bueno, leía bastante de toros, leía... a veces lo pillabas mirando el cosillo. Antonio Díaz Cañabate sin duda fue una referencia en la crítica taurina para él. Bueno, yo creo que de lo que vio, de lo que veía, de lo que hablaba, conversaciones de vez en cuando con algunos toreros que tenía y con algunos, sobre todo con ganaderos, yo creo que ahí es donde eran sus fuentes de conocimiento de los toros. Además, en las ventas, has mencionado la Plaza de Toro de Madrid. Él tiene una placa conmemorativa y yo creo que es el único crítico que la tiene. No sé si habrá alguno más, pero creo que es el único que la tiene, ¿no, Joaquín? Bueno, no sé si es el único, creo que sí, pero no lo sé. Esto fue un gesto de enorme generosidad, ¿no? de la Asociación del Toro. Fue, como se decía antes, erigida con de manera popular por aportaciones de ciudadanos privados, no hubo ninguna institución detrás. El Centro de Asuntos Taurinos, que se lo agradeceremos siempre, permitió que se colocara la placa en la entrada del tendido bajo del 10, que es donde él veía los toros durante toda esa etapa de crítico profesional. Y bueno, pues fue un momento muy emocionante. Asociado a ello, publicaron una edición novenal con un libro con sus crónicas taurinas, que se titula, con su permiso, Don Joaquín. La portada la ilustró también altruistamente ad honorem Luis Francisco Esplá, que como sabéis es un gran artista, y bueno, pues fue bastante emocionante. Ahí queda, mi hijo lo ha llevado alguna vez y algún amigo cuando ve a los toros, digo, vamos a ver esto. Y es un momento siempre estupendo, ¿no? Me imagino, muy emotivo. Muy emocionante, muy emocionante. Sí. ¿Alguna confesión que te hiciera él y que tú puedas confesar a su vez aquí? No sé, me pillas un poco en fuera de juego. No sé, bueno, aquello, quiero decir, los toros es una conversación habitual con mi padre, ¿no? Dentro de que, bueno, los dos éramos periodistas, pues compartíamos muchísimas cosas. En algún libro ha reflejado un poco cómo era nuestro día a día en la vida de un crítico
taurino y cómo aparecía el hijo por ahí y tal, siempre haciendo el gamba, pero bueno, él quizás lo que más pueda concluir, ¿no?, de lo que él hablaba en privado, era mucha desesperanza en torno al mundo de los toros y la creencia de que el taurinismo profesional, y que se me entienda, ¿no?, es un poco mafioso, que igual se acababan esas llamadas, el fraude, el ventajismo, ¿no?, a la hora de afrontar los toros, es lo que iba a acabar con la fiesta de los toros. O sea, no había enemigos ajenos, los antitaurinos, los animalistas, ciertos movimientos políticos que pudieran acabar con los toros, ¿no? Y eso que estábamos hablando de 2002, ¿no?, que todo era muy, muy incipiente quizás, sino que lo que realmente iba a acabar con los toros era los propio mundo taurino, que no afrontaba con una vista largoplacista la fiesta, sino con una muy cortoplacista, que eran los beneficios del siguiente espectáculo. Entonces, bueno, yo creo que ahora los toreros triunfan como nunca, cortan orejas como nunca y demás, y no vale de nada. Lo que realmente vale es el espectáculo, y perdona que haga apología de tu programa, la pureza, ¿no? Sí. La pureza en la fiesta, ¿no?, que es lo que le da autenticidad y que es lo que permite que aquello no se convierta en un espectáculo grotesco, sino en un espectáculo justo y emocionante, de vida y de muerte. Y, hombre, somos civilizados, ¿no? No se trata de que muera nadie, pero sí en el que la pelea sea justa y en que haya y no un espectáculo para turistas. Sí, al final, llenando las plazas de turistas, de japoneses, la Plaza de las Ventas y otras plazas como la de Barcelona, nos las hemos cargado. Sí. Esto es un poco lo que, hablando con mi padre, lo que yo puedo extraer de lo que hablaba, que a veces era duro publicarlo, pero yo creo que si vas leyendo sus crónicas, lo va destilando, ¿no?, a lo largo de las crónicas, un poco este sentimiento de esto no tiene futuro porque la propia industria, la parte más fea, más oscura de la industria, no está entendiendo que esto debe mirar a largo plazo y no a corto plazo. Sí, sí. Yo siempre, esto es una cosa además a la que yo me refiero mucho, y es que en cualquier espectáculo, siempre, en cualquier negocio, se apuesta por la calidad y porque las cosas vayan creciendo y vayan a más. Y en la tauromaquia, en vez de preocuparse los que manejan los hilos del toreo de dar un espectáculo de más calidad, con un toro con fuerza, con poder, un toro que te ponga las cosas complicadas, ¿no? En vez de hacer eso, hacen lo contrario, buscan la comodidad y es algo que yo creo que efectivamente va a llevar a que esto sea indefendible, porque nos movemos en un mundo en el que, bueno, con los animales ya sabemos cómo somos, ¿no? Que se echan la gente las manos a la cabeza con los animales más que con las personas, desgraciadamente es así. Y entonces, si la fiesta pierde toda esa esencia, al final va a ser muy difícil defenderla. Coincido 100% contigo. Sí. Joaquín, a tu padre le fascinaba, uno de los toros que le fascinaba era Paula, ¿verdad? Sí, Paula y Curro Romero eran dos toreros que los Vázquez, Pepe Luis Vázquez, pero bueno, yo creo que su gran torero referencia, y o sea, yo lo he visto porque soy muy mayor, pero tú no lo has podido ver, fue Antonio Bienvenida, ¿no? Antonio Bienvenida para él era el compendio del gran torero. Bueno, sí, coincido con tu diagnóstico al 100%, ¿no? Si no hay autenticidad en la fiesta, no tiene camino. No tiene camino porque además va contra el devenir de los tiempos, ¿no? Hay el animalismo, los animalismos, que ahora ya casi se convertido en el mascotismo, ¿no? Porque ahí Luis Francisco Esplaro lo ha descrito muy bien, ¿no? Se ha convertido el animal en una mascota. Es como mascotas, ¿no? El año pasado vi un vídeo, en Francia se tiraron dos animalistas, se tiraron al ruedo, dos animalistas se tiraron al ruedo, y con absoluta inconsciencia uno de ellos le dijo al toro, espera, y el toro evidentemente ni espera ni entendía nada, ¿no? Se fue a por el tío que estaba más indefenso y casi lo mata. Quiero decir, esto es una confusión entre lo que es la verdad naturaleza, ¿no? Yo con mucha gente en mi día a día en Madrid lo veo, ¿no? Bueno, a ver, los perros los han desnaturalizado, los han convertido en semihijos.
Sí. No entienden que la naturaleza es cruel, es dura, es auténtica, ¿no? Bueno, pues del mismo modo que estos son los tiempos, el mundo de los toros, la industria de los toros, no ha entendido ese mensaje y no ha entendido que el único camino que hay es el de la pureza y el de la verdad. No domesticar el espectáculo, no hacerse cómodo, como tú muy bien decías, sino la realidad, ¿no? La verdad. Bueno, es una pena. Es una pena. Yo creo que, sin embargo, en ciertos sectores de Francia sí lo han entendido. Sí lo han entendido. Y yo he visto cosas en Francia en los últimos años. Yo veía cuando era un crío en las ventas. Muy bien, Joaquín, pues muchísimas gracias de nuevo por haber estado aquí en Pureza y Emoción. Ha sido, pues, hablar de tu padre, recordar a tu padre, yo creo que para todos los aficionados va a ser bonito, ¿no? Y sobre todo de tu mano, que eres una de las personas, lógicamente, como hijo, que has estado más cerca de él. Pues yo os agradezco enormemente la oportunidad. Acordarnos de mi padre pasados 18 años de su muerte, como he dicho al principio, pues bueno, pues es emocionante que gente tan joven como tú y como la gente que nos sigue, todos jóvenes y estupendos, se acuerde, pues es bueno, muy emocionante y muy, muy bonito para nosotros. Y bueno, que yo siempre soy muy optimista y siempre veo posibilidades en el futuro y creo que, bueno, si se reacciona, conseguiremos tener una fiesta viva y sana por muchos años. Pues esperemos que sea así, Joaquín. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, David. Hasta la próxima. Un abrazo.